Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, también allá los que están en las redes. Vamos a adelantar las prédicas de los miércoles media hora para poder salir un poquitito más temprano. Discúlpenme un segundito. Los miércoles, para que al otro día las personas que tengan que ir a trabajar puedan ir y descansar. Entonces, pues seguimos con el curso de ministerios, tema número 27. Ya me di cuenta que sí nos faltan algunos todavía. No estamos tan prontos a terminar, tenemos varias cosas que ver. Y pues hoy vamos a ver esta prédica que se va a llamar la Iglesia Apostólica, y sí era justo y necesario hacerlo, porque finalmente la doctrina estuvo fundamentada en los profetas y en los apóstoles, ¿no? Obviamente en Jesús, que es la piedra angular, ¿verdad? La roca, que lo vamos a ver, pero sí es importante también que honremos a los apóstoles, que fueron los que se la jugaron ahí con todo el asunto, y también los profetas que murieron, fueron mártires igualmente, casi todos fueron mártires como los apóstoles, ¿no? Entonces, pues sí es importante entender que la iglesia verdadera es una iglesia apostólica, es una iglesia que está fundamentada en la doctrina apostólica y que tiene que tener también apóstoles, ¿ok? Sí es importante que nosotros entendamos esto. El fundamento de la iglesia apostólica no comienza en el Nuevo Testamento, sino que se establece al principio de la historia redentora en el Antiguo Testamento. A veces nosotros vemos el Antiguo Testamento y decimos, wow, qué cantidad de cosas hay ahí, ¿no? Pero todo habla de Jesús, todo habla del Mesías. Entonces, la verdadera redención empieza desde el principio, ¿no? El Señor había anunciado ya. De hecho, muchas personas dicen que cuando Abraham entregó a Isaac, es un tipo de Cristo, ¿no? Como el Padre entregó al Hijo para que muriera y pues iba a resucitar, ¿no? Él y yo iremos, adoraremos y volveremos, dijo Abraham, ¿no? Pensando, si lo mato, lo vas a resucitar. Y lo mismo pasó con Jesús. Él murió, pero resucitó. Y hay muchos tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Hay muchísimas cosas. Todo lo que es la ley de Levíticos, de Deuteronomio, de parte de Éxodo, de Números, todo habla de Jesús. Cada detalle habla de Jesús. Y cada historia que nosotros vemos en el Antiguo Testamento habla del carácter de Cristo. Por eso no es de que Cristo vino y ahí de repente apareció. No, traía toda una historia donde Él tenía que cumplir 230 profecías del Antiguo Testamento y que habían sido hechas acerca de Él. Entonces la historia redentora empieza desde ese tiempo, ¿verdad? Es por eso que la doctrina está basada en los profetas y en los apóstoles. ¿Ok? Ya que todo el Antiguo Testamento habla del Mesías de una forma u otra, ¿no? Explícitamente o no, habla del Mesías, ¿ok? Una característica notoria de la iglesia apostólica es que la salvación se extendió masivamente también a los gentiles. Gloria al Rey, ¿verdad? Aunque muchas personas en el Antiguo Testamento se circuncidaban y entraban en el pacto como Dios lo había permitido. Si alguien quería ser judío, podía hacerlo, o judía, podía hacerlo, ¿no? Entonces, los hombres para entrar en el pacto se tenían que circuncidar y tenían que cumplir la ley, como si fuera un judío. Entonces, también había gentiles en el antiguo pacto, pero mayormente se mostró esto en el Nuevo Testamento, porque como los judíos rechazaron al Mesías, entonces Dios injertó a todos los que son los gentiles, que somos nosotros, ¿ok? Para poder transmitir la palabra. La palabra estaba dada a los judíos mayormente. Ellos eran los que transmitían la palabra. Y ahora somos nosotros, hasta que en la tribulación volverá a ser dada a los 144,000 judíos que se van a convertir
así, y van a empezar a transmitir nuevamente lo que son las nuevas, la salvación, las buenas nuevas, la salvación. Quiere decir que ellos nuevamente tendrán el ministerio de la palabra. Qué increíble está esto, ¿no? Aún también habrán muchos gentiles que hablarán de Cristo, pero imagínate 144,000 judíos que no han conocido mujer, que seguramente serán rabinos que estarán esperando ese momento, ¿no? El Señor estará detectando 12,000 de cada tribu, 12,000 exacto de cada tribu, para que tengan el ministerio de la palabra nuevamente en la tribulación. Y definitivamente fue encargada y transmitida por los apóstoles la doctrina, ¿no? Lo principal fue que ellos hicieron esto, ¿no? Romanos 1 al 7. Quiero leerles este pasaje porque recuerden que el libro de Romanos es un libro doctrinal. Ahí hay muchísima doctrina. Y yo estaba recordando este pasaje y dije, pues lo voy a poner para que entendamos que por eso Pablo tardó 13 años en comenzar realmente su ministerio, porque no podía detectar bien en las escrituras a Jesús, al Mesías. Entonces él se tuvo que ir a estudiar, a dejar todo lo que él tenía como ley, dejar todo lo que él pensaba que tenía que hacer cuando era judío y entender una nueva usanza que era la gracia, ¿no? El poder ser salvo por gracia y ya no por la ley. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes de sus profetas en las santas escrituras, antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Amén. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Entendemos esto? Entonces, desde aquel tiempo los profetas habían anunciado la venida del Mesías, ¿no? Isaías 9:6, ¿no? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, porque nacerá en Belén, Efrata, de una virgen, ¿no? Ya conocemos muchas profecías que se dieron. Y pondré enemistad, Génesis 3:17, y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. No puedo nombrar ahorita todos los versículos, pero hay muchísimos. Hay un salmo que dice, escucha al hijo para que no se enoje. Hijo con mayúscula, o sea, estaba hablando ahí de la Trinidad también, ¿no? Aunque la Trinidad no era algo que había sido revelado completamente, porque por eso se enojaron tanto los judíos, porque el Antiguo Testamento decía Jehová uno es, sí, uno es, pero no había estado tan revelada el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como lo fue en el Nuevo Testamento, cuando Jesús decía, mi Padre y yo uno somos, ¿no? Ellos decían, ¿cómo te atreves a decir eso? No, Dios es uno, tú te estás haciendo igual a Dios. No comprendieron, no los juzgamos. Tampoco nosotros comprendíamos antes, pero cuando se conviertan el velo se le ha quitado y ellos podrán comprender como nosotros entendemos ahora. La doctrina que fundamentó el Señor Jesucristo tiene mucho que ver con el reino y su establecimiento en la tierra, ¿no? El Señor decía, venga tu reino, y lo primero que dijo es arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Venga tu reino, hágase tu voluntad como se hace en los cielos, que se haga en la tierra. Entonces el Señor vino a traer el reino. No digas quién subió al cielo,
¿no? Y bajó, sino que mejor di que el Señor bajó y nos mostró las cosas, ¿no es cierto? Parafraseando el versículo. Pero esa es la verdad. Nadie realmente subió al cielo para traer lo que es el reino, sino el Señor trajo el reino a la tierra. Amén. Hoy nombraremos 7 características de una iglesia fundada en la doctrina de los apóstoles, de la verdadera iglesia de Cristo, ¿no? Que no es como puedes ver un montón de iglesias o de filosofías o de que igual predican a Jesús, pero ellos no tienen realmente lo correcto, ¿no? Sino que la verdadera iglesia se fundó cuando en los consejos de Jamnia y otras juntas que hubieron, los doctores de la ley pudieron formar lo que fue la Biblia, los 66 libros de la Biblia, para formar lo que fue el canon bíblico, ¿no es cierto? Entonces ahí, vamos hablando de otra cosa. Primero fue la iglesia primitiva, que fue la iglesia de los apóstoles, y después se formó la Biblia, aproximadamente como en el año 200 después de Cristo, lograron ellos compaginar todos los libros y hacer las escrituras, juntar las escrituras, porque los rollos ya estaban las cartas de Pablo, ya estaba 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan, Apocalipsis, ya estaba todo. Apocalipsis fue terminada de escribir más o menos por el 90 después de Cristo, porque Juan murió más o menos de 90 y pico años en la isla de Patmos y ya había escrito Apocalipsis, ¿no? Entonces ya se había terminado. El que dice Apocalipsis al final, el que agregue o quite una letra a este libro será anatema, ¿no? Entonces ya está, ya había terminado las escrituras, y que obviamente sabemos que el Señor es el que pudo, el Señor fue el que las inspiró. Exactamente. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Hoy nombramos 7 características de la iglesia fundada en la doctrina de los apóstoles, cuya piedra angular no es Pedro, es Jesús. Amén. Y es la roca, ¿no? Porque él dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro, que eres una piedra, pero yo soy la roca, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La iglesia está fundada sobre Cristo. Cristo es la piedra angular. Es más, dice que los que tengan problemas son los edificadores que tienen broncas con la piedra angular, son los que no van a poder encontrar la salvación, ¿no? Entonces, sí conocemos la doctrina, conocemos la palabra y sabemos lo que dice Dios. Hay que hacer esta aclaración porque Jesús nunca hubiera sustentado su iglesia sobre un hombre. No hay forma. La iglesia de Cristo está sustentada en Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Como lo piensan algunos sectores religiosos, nombrando a Pedro como la piedra que fundamenta la iglesia de Cristo. Eso no es así. La iglesia está fundamentada en la roca. Salmo 62, 6 y 7. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Ok? Sabemos que una piedra, pues es una piedra, una pequeña. Una roca se nombra una piedra grande, ¿verdad? Y esto es así. Vamos a ver estas características, algunas, ¿no? Pero las más importantes. Primero, revelación clara de la Trinidad. Yo sé que hay personas que son unitarios,
que piensan que no existe la Trinidad, que la Trinidad fue una invención de siglos posteriores a la muerte de Cristo, pero esto no es así. Y cuántas ganas he tenido de escribirles y ponerles estos versículos con mucho cuidado y mucho temor de Dios, de poder explicarles que eso no es así. La Trinidad es algo que existe, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿ok? Sí, amén. Vamos a ver lo que dice 1 Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Amén. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahora vamos a ver. Porque dice el Verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Vamos a ver quién es el Verbo, ¿verdad? Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y yo sé de muchas sectas que en este versículo dicen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era un Dios con minúscula, porque no reconocen a Jesús como Dios. Pero nosotros vemos que las Escrituras dicen era Dios con mayúscula, y sabemos que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Amén. Según lo que dice el libro de Romanos, ¿verdad? Amén. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Aquel Verbo se ha hecho carne, ¿no? Entonces la persona que es anticristo dice: no es cierto que Dios Hijo se hizo carne, es mentira que Jesús es Dios, porque Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces sí fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios, y por eso fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, para que tuviera una naturaleza divina, y no tenía la naturaleza humana de parte de María, pero tenía la naturaleza divina de parte del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué padre el Señor! Número 2. Quiero pedirles perdón porque luego digo unas cosas. En la prédica pasada el punto 2 era Apocalipsis, y yo, segunda de Apocalipsis. Disculpen los errores que uno comete cuando está predicando. Siempre pasa lo mismo. Pero bueno, recordemos que el único perfecto es Cristo, y vemos los errores y decimos: qué bueno que me equivoco, para poder saber y reconocer que el Señor es el que jamás se equivoca. Amén. Número 2. Arrepentimiento para perdón de pecados. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ok? Entonces parte de la doctrina apostólica, es más, esto lo dijo Pedro cuando estaba predicándole a tantas personas. Dijeron: ¿qué vamos a hacer? ¿No? Pues arrepiéntanse y conviértanse, ¿no? Conviértanse de los ídolos al Dios verdadero, de las tinieblas a la luz, ¿ok? Mateo 2 y 3. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces también lo dijo Juan, lo sabemos, cuando preparó el camino del Señor, ¿no? ¿Sí? Entonces nos habla de un arrepentimiento. Esta nueva dispensación de la gracia te dice: si tú te arrepientes, hay posibilidades, ¿verdad? 3. Salvación por gracia. La Iglesia Apostólica ya no nos habla de la salvación por obras, ¿no? ¿Se acuerdan que les comentaba que Pablo reprendió a Pedro porque quería obligar a judaizar, quería obligar a cumplir la ley por temor o por vergüenza a los judíos, ¿no? Y Pablo le dijo: pero ¿por qué haces eso? Si tú sabes que ahorita eso no está bien, ¿no? Y él fue enviado a Cornelio, que era un gentil,
Y él sabía que Dios le había dicho, no llames inmundo lo que yo he purificado, ¿no? Lo que yo he santificado. Entonces, ahora nosotros sabemos que la salvación es por gracia. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Primera de Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¡Wow! Amén. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Y más ahora que estamos viendo esa saga de prédicas de Se puede perder la salvación, no se pierdan el domingo. Vamos a ver la segunda parte y el otro domingo la tercera, ¿ok? Para completar todo el conocimiento que necesitamos, parte del conocimiento que necesitamos para poder presentar defensa de la fe que hay en nosotros, ¿ok? Amén. Número 4, la fe en su sangre. Amén. La Iglesia Apostólica tiene que entender la sangre de Cristo, ¿verdad? Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Vamos de nuevo, a quien Dios puso como propiciación por medio, y este es un complemento de la prédica del domingo, que dijimos que era por fe, por gracia y no por obras, ¿no? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿ok? Entonces, la iglesia que no entiende el poder de la sangre de Cristo, que Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, no es una iglesia apostólica, ¿no? La iglesia apostólica va a comprender esto sí o sí. Es más, creo que es el corazón de la doctrina, ¿no? La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. 5. Su muerte y resurrección. Wow. Los saduceos no creían en la resurrección. Y cuando Pablo estaba en el Areópago discutiendo y diciendo de Cristo, se dio cuenta que había judíos y había saduceos. Y cuando habló de la resurrección, se pusieron a discutir y como que zafó Pablo ahí, dijo, bueno, pues que discutan, ¿no? Porque como los saduceos no creían que había resurrección, pero si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe, vana es nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, pues nosotros tampoco resucitaremos. Así que la base de nuestra doctrina, de la doctrina apostólica, es que Cristo murió en la cruz, bajó a las partes más profundas de la tierra y al tercer día judío, porque fueron 3 días judíos, no un día como los nuestros, ¿ok? Él resucitó y resucitó con un cuerpo perfecto, resucitó con un cuerpo restaurado completamente, ¿no? Cuando lo vio María Magdalena, le dijo, Señor, Raboni, le dijo, Raboni. Que significa maestro, ¿no? Y lo quiso abrazar, le dijo, no me toques, María, tengo que subir, todavía no he sido glorificado, ¿ok? Pero ve y dile a mis hermanos que he resucitado, ¿no? Entonces sí, eso nos causa a nosotros una alegría en el corazón, pero finalmente es la base de la doctrina, ¿no? Si Jesús no murió y no resucitó, pues entonces ¿para qué estamos diciendo algo? ¿No? O si murió pero no resucitó, pues entonces sería como cualquier otro predicador, ¿no? Que murió y se acabó el rollo. Por eso no se acabó, por eso seguimos todos 2025 años después sabiendo que Jesús es Dios, ¿no? ¡Qué maravilla! Romanos 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y es el espíritu de la resurrección que levantó a los muertos de los muertos a Cristo Jesús, es el que ahora opera en nosotros, el espíritu de la resurrección.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Entonces es inevitable tocar este punto. Es la muerte y la resurrección de Cristo, es parte fundamental de nuestra doctrina, los que tenemos una iglesia apostólica, ¿no? 6. Vida eterna. Amén. Murió y resucitó para darnos vida eterna. Amén. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Sí, Señor, yo he creído que tú lo resucitarás en el día postrero. No. No es en el día postrero, es hoy. Amén. El que cree en mí tiene vida eterna, ¿no? Y ¿sabes qué maravilloso saber que tenemos vida eterna? Y que la vida eterna empieza desde hoy. Y que somos seres eternos desde hoy. Y esa parte de la doctrina nos causa tanta alegría y tanto gozo porque lo vivimos, ¿no? Amén. Aquellos que estamos seguros de nuestra salvación porque el Espíritu nos habla desde adentro, sabemos que tenemos vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida, ¿no? Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque la gente que está jugando con que hoy tengo vida eterna y mañana no porque pequé, la salvación se pierde, pues es que eso no es vida eterna. La persona que tiene vida eterna tiene vida eterna. Amén. ¿O cómo sería? Sí. ¿Verdad? Entonces es el fundamento de la doctrina de Cristo. Hay algo importante que no es un mandamiento, pero es una ordenanza que dio Dios, y es el bautismo en agua, ¿no? Sabemos todos que como manifestación de que hemos conocido al Señor, nos agrada bautizarnos en agua como un reconocimiento de que somos hijos de Dios, ¿verdad? Confesando que le conocemos, ¿no? El bautismo nos salva, por favor. Esto algún día tenemos prédicas de esto, ¿no? O si no, lo vamos a dar algún día. El bautismo no salva. El bautismo simplemente es una confesión de que yo creo en Cristo y yo quiero seguirle, pero nada más, ¿ok? Como ordenanza para testimonio de la conversión, nada más, ¿ok? Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ok? Wow. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Bueno, si recibí, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dijo el eunuco, ¿no? ¿Qué impide? No, pues nada, aquí mira, hay un charquito, ahorita te bautizo. ¿Ya creíste? Sí, yo ya creí. Ok, entonces bautízate, ¿ok? Entonces es importante que entendamos esta diferencia. Mateo 28:19. ¿Aquí ya están todos bautizados? Sí. Te tienes que volver a bautizar, papá. Tú te bautizaste cuando eras incrédulo. A ver, es que eso es importante. Hay muchas personas que se bautizan y se convierten 3 años después. No sirve este bautismo. Primero te conviertes, crees en Jesús y después te bautizas, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para los que son los unitarios, que los respetamos, chicos, piensen bien lo que están creyendo, porque acá dice bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos dicen que tú te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. No, en el nombre de Jesús te bautizas en el Espíritu. Dice, yo vengo y los bautizo en agua, pero vendrá uno detrás de mí que los bautizará en fuego, ¿verdad? Con fuego. Y ese es Jesús. Jesús es el que te bautiza en el Espíritu Santo, ¿ok? ¿Sí? Como nota especial podemos ver que nos dice la palabra, Hechos 2:42.
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Y hoy alguien me mandó un estudio que dio y decía que un cristiano tiene que amar al prójimo. Sí tiene que amar al prójimo. Pero tú sabes cuando alguien es creyente porque ama estar con la familia de Dios. Sí. Le gusta, quiere estar. Cuando tú ves que alguien quiere salir corriendo, como una que yo conozco que quería salir por piernas, así, como cohete así, ¿te acuerdas? Entraba y la veías como lo que se quería. Ahora que se convirtió, está recontenta en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque es algo, dice, ¿no? Tenían comunión unos con otros. Te gusta estar con los hermanos en Cristo, en la familia, te sientes cobijado, ¿no? El partimiento del pan, por supuesto, nos encanta tomar la cena del Señor, nos encanta saber que ese es mi cuerpo, que será entregado por vosotros, decía el Señor, toma el vino en memoria de mí, ¿no? Cada vez que hagan esto, la muerte del Señor anunciáis. Entonces el partimiento del pan nos encanta, ¿no? Y en las oraciones, ¿no? A veces tenemos tiempo, nosotros estamos reuniéndonos una vez por semana en la casa y ahí estamos orando. La gente que quiera venir puede venir. Lo estamos haciendo los días lunes a las 7:30, ¿verdad? ¿Cómo se va cambiando? Nada, a las 7:30 los lunes. No, vamos a vernos en mi casa, el que quiera venir, sin niños, porque no tenemos dónde poner a tanto chilpayate, pero sí pueden venir a orar a la casa, ¿ok? Lo estamos haciendo nosotros. Y 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y esta es la cosa, cuando tú eres hijo de Dios, tú quieres estar aquí porque ya tienes al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dice, sí, yo quiero, vamos a la casa de Dios, vamos a la casa de Dios. Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Qué hermosas palabras, ¿no? Y sí que lo hacemos, sí que hacemos esto en memoria de Él. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con sus hermanos, con los hermanos de Jesús. Jesús tuvo varios hermanos y hermanas, ¿ok? Entonces perseveraban, estaban en el aposento alto, ¿se acuerdan, no? Estuvieron 120 días, 40 días, hasta que vino el día de Pentecostés y vinieron lenguas de fuego, vinieron las lenguas y el bautismo, fue la primera vez que la gente fue bautizada en el Espíritu Santo. Qué precioso, ¿verdad? Y ahí viene esta dispensación en donde cada persona que conozca al Señor lo recibe, lo tiene en su corazón y el Espíritu morará con esa persona hasta la eternidad. Nunca se podrá salir, nunca más saldrá, ya no entrará y saldrá como en el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces aquí terminamos esta prédica, me encantó darla porque sí es importante, este es el fundamento de nuestra iglesia. Nosotros somos una iglesia apostólica, creemos en todos estos puntos, creemos además en el bautismo del Espíritu Santo, creemos además en los dones del Espíritu, y creemos en todos los ministerios, las operaciones. El Espíritu Santo se mueve con autoridad en esta casa, se mueve con libertad. Y pues creemos en todo lo que el Señor dijo a través de los apóstoles. Así que pues sí es importante establecer esto y saber de quiénes somos. Esto les va a servir el día de mañana cuando ustedes tengan sus estudios en las casas. Te va a decir, oye, ¿en qué creemos nosotros? Pues nosotros creemos en esto y esto, ¿ok? También lo tenemos estipulado en la página. Cuál es la visión y la misión de nuestra iglesia y en qué creemos nosotros, ¿ok? Y bueno, Jesucristo es la piedra angular, la roca, es lo más importante para nosotros, su sangre es lo más importante para nosotros y creemos en la iglesia que los apóstoles estipularon. Los amamos muchísimo.
Queremos que ustedes también disfruten de esta vida que nosotros tenemos en Cristo y que se establezcan como iglesia. Si son una iglesia, pastores, busquen la misión, la visión, transmítanle a los oyentes una organización dentro de la iglesia. Que no seamos iglesia y ya. No, organicen los ministerios, organicen los dones, organicen todo lo que, por ejemplo, nosotros tenemos decanes, tenemos ministerio ahí arriba con los niños. Hay varios ministerios que tienen que estar organizados para que podamos manifestar lo que Dios ha hecho a través de su sangre. Todo ese desorden, ordenarlo a través de la sangre del Cordero. Los bendecimos, compartan esta prédica y pues seguramente si el Señor no viene antes, nos estaremos viendo el domingo para ver la segunda parte de ¿se puede perder la salvación? No lo creo, pero bueno, ¿por qué no ves la prédica y juzgas por ti mismo? Y te vuelvo a repetir, comparte esta prédica, que el Señor te bendiga.